Mis hermanos, por ahí en el mundo hay mucha gente que necesitan saber que solamente por medio de Jesús es que nosotros somos salvos. Necesitan saber que solamente por medio de Jesús es que nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. No por lo que hagan, no por lo que dejen de hacer, no por cualquier cosa se puede entrar al reino de los cielos. Solamente creyendo en Jesús. Qué fácil, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacerles ver a ellos eso, a las personas que están a nuestro alrededor, que solamente por medio de Jesucristo es que nosotros somos salvos y que Jesucristo les espera a ellos, que Jesucristo vino aquí a la tierra, vino a morir por sus pecados y también por los pecados nuestros. Amén, ¿verdad que sí? Vamos a ir a la palabra de Dios y miren, hermanos, es necesario que nosotros entendamos esa necesidad, que es una necesidad imperante en el mundo, en toda la humanidad. Nosotros somos los llamados a enseñarles, a señalarles al mundo lo que tienen que hacer. Entonces, por eso ellos tienen que saber esto. Pero nosotros podemos enseñarles al mundo estas cosas con la palabra de Dios, pero también con nuestros actos, con la forma de nosotros actuar, con nuestra vida en nuestro diario caminar. Y es por eso que nosotros como hijos de Dios debemos de buscar, hacer todo lo posible por buscar a Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El tema de nuestra exposición es busquemos a Dios. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 18, a partir del versículo 35, a donde vamos a estar trabajando en esta mañana. Lucas 18, a partir del versículo 35. Quiero hacerle esta ilustración, esta anécdota que encontré mientras buscaba material para la predicación. Un discípulo preguntó a su sabio maestro: maestro, se le dijo, quiero encontrar a Dios. Le dijo eso. El maestro no respondió, se quedó calladito. Como hacía mucho calor, como ahora, ¿verdad? Pues seguro era un lugar más o menos como en nuestra tierra. Le dijo a él: ven, acompáñame, vamos a darnos un baño al río. Cuando ellos estaban ya dentro del agua, el maestro agarró con fuerza al discípulo y le mantuvo la cabeza debajo del agua. Oiga eso, la agarró y le puso ahí. El joven, uno debajo del agua, llega un momento que uno le falta el aire, ¿verdad que sí? Pues bueno, el joven, cuando comenzó a faltarle el aire, pues se desesperó y buscó la forma de salir a la superficie. El maestro, cuando se da cuenta de esto, pues entonces permite que este muchacho salga a la superficie. Ahora, él le hizo una pregunta. La pregunta que él le hizo fue: ¿qué es lo más que tú habías deseado estando debajo del agua? La respuesta fue: aire. Aire, yo deseaba tener aire. Es verdad eso, ¿verdad? Cuando nos estamos ahogando, lo que más deseamos es tener aire. Entonces el maestro le preguntó: ¿deseas tú a Dios con el mismo desespero que deseabas el aire cuando estabas debajo del agua? ¿Tienes tú ese desespero, esa desesperación de tener a Dios como la tenías allí debajo del agua? Una gran enseñanza, una gran ilustración que nos da este Señor acerca de lo que nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo debemos desear. Debemos desear tener a Jesús en nuestras vidas. Y no solamente tenerlo, sino vivir para Él. Amén. Entonces el maestro le dijo: bueno, si tú deseas esto, si tú deseas a Jesús con esa desesperación, lo vas a encontrar. Pero si no sientes una necesidad apremiante de Él, de nada te servirán los razonamientos y los libros. Muchas veces creemos que podemos encontrar a Jesús a través de los libros, a través de la razón, a través de todo lo que yo sé. No.
A Jesús hay que buscarlo con humildad. Y a Jesús hay que buscarlo con esa vehemencia que uno siente cuando está debajo del agua y necesita el aire. Entonces, esto nos enseña a nosotros que lo primordial es buscar a Jesús con vehemencia. Usted sabe lo que es vehemencia, ¿verdad? Vehemencia es buscarla con ese desespero, querer tenerlo a Él. En la Biblia hay muchos, la Biblia nos habla de muchos hombres y mujeres que buscaron al Señor Jesucristo de esa manera. Bueno, tenemos un ejemplo en David, tenemos un ejemplo también en Abraham, los apóstoles, todos estos hombres de Dios que aparecen registrados aquí en la palabra. Ellos buscaron a Dios con vehemencia. Bueno, pues hoy vamos a hablar de alguien que con vehemencia buscó a Jesucristo. Y lo encontramos nosotros aquí en este libro de Lucas, capítulo 18. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos porque nos permites compartir tu palabra. Gracias por las hermosas alabanzas, gracias por cada hermano, gracias por cada hermana. Y si hay alguna visita que aún no te conoce, también te damos gracias. Y solamente rogamos que tu Espíritu Santo sea el que haga la obra en esta mañana. Tu siervo se expone, Señor, ante ti y te dice, perdóname. Te dice también, Señor, úsame como instrumento en tus manos santas. Pero que sea tu palabra la que nos hable a nosotros, a mí y a los demás hermanos. Pues necesitamos buscarte con esa vehemencia, con ese deseo, Señor, de agradarte. Obra conforme a tu voluntad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Es necesario entonces que en nuestra búsqueda de Dios nosotros reconozcamos algo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a reconocer o debemos reconocer? Es que en Jesús es en quien nosotros podemos o debemos de ir sabiendo que aún desde antes de nuestro nacimiento Él nos llamó. Vamos a ver lo que dice el versículo 35 de este capítulo 18 de Lucas. La palabra de Dios nos dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Jesucristo, el Señor Jesús, en su camino aquí en la tierra, Él tenía que ir de un lugar a otro. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo iba saliendo a Jericó. Jericó era una ciudad en la cual debía uno cercano, ¿verdad?, de Galilea. Entonces aquí vemos que dice la palabra de Dios que Jesucristo se acercaba a Jericó. Pero el versículo 36 nos dice, el 35 nos dice que había un hombre ciego mendigando. Un hombre ciego, su trabajo de ese hombre era mendigar. Ahora, ¿cómo lo hacía? Bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestras actividades, ¿verdad? Y gloria a Dios que nosotros tenemos todos los sentidos, ¿verdad? De la vista, oído, olfato y todos los sentidos, y tenemos la posibilidad o la facilidad de caminar. Este hombre era un hombre ciego y lo único que él podía en aquel entonces hacer, porque gracias al Señor hoy hay ciegos que hacen muchas cosas, lo único que él hacía era mendigar. Mendigar es sentarse en un lugar, alguien lo llevaba a ese lugar y lo ponía, bueno, para que él se buscara la comida del día. ¿Cómo lo hacía? Pidiendo a todos los que pasaban por el camino. Dice ahí, junto al camino, le estaba mendigando. O sea, él se encontraba sentado posiblemente en una de las calles principales de aquel entonces, o de los caminos principales para llegar hasta Jericó. Y ahí estaba a él. Dice la palabra de Dios en el versículo 36 que al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, Jesucristo, un ser especial. Donde quiera que iba el Señor Jesucristo, atraía gente. Atraía gente por una razón o por otra. El caso es que la gente iba detrás de Jesucristo. Y la palabra nos dice acá que el Señor Jesucristo iba de un lugar a otro, iba a Jericó, y cuando este hombre ciego
al oír la multitud, preguntó qué era lo que pasaba. Saben, mis hermanos, que generalmente cuando a nosotros nos falta un sentido, los demás sentidos como que se desarrollan más. Entonces, en este caso, este hombre, el sentido que tenía más desarrollado era el del oído, porque a través del oído era que él se guiaba y podía ir a los lugares. Entonces, al escuchar esto, él dice, cógelo, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y pregunta a las gentes. ¿Por qué? Porque al parecer venía como, él sentía como que era un escándalo lo que había. Y la gente caminando y posiblemente hablando, comentando y cosas. Y él dijo, wow, ¿qué es lo que está pasando? Esto no acostumbra a pasar por este lugar. Entonces, este hombre preguntó, ¿qué pasa? Ahora, ¿cuál fue la reacción de este hombre al recibir la noticia? El versículo 37 le dice, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Dijo, Jesús Nazareno. Él había escuchado lo que este hombre hacía. Él había escuchado lo que este hombre posiblemente escuchó cuando este hombre multiplicó los panes y peces. Posiblemente él escuchó que el Señor Jesucristo había ayudado a los discípulos en medio del mar, que había calmado una tempestad. Había escuchado que el Señor Jesucristo había sanado a muchas personas. Y él dice, esta es mi oportunidad. Mi oportunidad es esta. Si yo la pierdo, de verdad que me acabé. Acabó mi vida ahí. Él posiblemente pensó, como decimos, las oportunidades son calvas, que no son fáciles de agarrar, ¿verdad? Porque si usted va a agarrar a un calvo, no puede agarrarlo, porque no hay cabello. El que me quiera agarrar a mí no puede hacerlo. Hay una hermana que me dice, ay, yo no le había visto el pelo a usted hoy. Yo dije, ¿el pelo? ¿Y dónde está el pelo? ¿Qué pelo usted me va a ver? No, no hay pelo. Entonces las oportunidades son calvas. Y este hombre dijo, esta es mi oportunidad. Ahora vamos a ver cuál fue la reacción de este ciego. El versículo 38 nos dice, y ahí nosotros podemos ver que este hombre hizo una solicitud. Pero ¿cómo la hizo? Vamos a ver cómo lo hizo, pero antes de ver esta solicitud, permítame decirle esto. Clamemos a Dios con vehemencia en solicitud de su misericordia para con nosotros, porque Él escucha a los humildes de corazón. Es con humildad que hay que hacerlo. Versículo 38, vamos a leerlo. Vamos a ver si es posible que leamos todos el versículo 38 y el 39. En la primera iglesia había un hermano amado que está con el Señor hace unos años. Él se llamaba John Nathaniel Appleton. Los que estuvieron allí lo conocieron. Y ese hermano, él dirigía mucho, con mucho fervor y cosas. Y él decía, al unisón, vamos a cantar todos al unisón. O sea, que todo el mundo a la vez. Entonces, vamos al unisón. Yo siempre recuerdo al hermano John Appleton. John Nathaniel Appleton, el hermano Julio Franco, a nuestro pastor Silverio Martínez. Con mucho amor recuerdo a esas gentes, porque ellos nos enseñaron mucho, ¿verdad que sí? Ay. Ok, vamos a leer todos al unisón, versículos 38 y 39. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. ¿Qué nosotros podemos ver en estos dos versículos? En estos dos versículos nosotros podemos ver algo. Que ante la situación, este hombre tomó una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? La decisión fue pedir ayuda. Pedir ayuda. Ahora, ¿cómo lo hizo? Él fue y le dijo, ay Jesús, yo necesito que tú me ayudes. No, pero le dijo, Jesús, yo necesito que tú me ayudes porque tú eres hijo de Dios y tú viniste aquí a la tierra a limpiarnos. Yo necesito. No, él lo hizo fue de una manera humilde. Y dice la palabra en el versículo 38 que él comenzó a vocear. Cuando dice dio voces, lo que significa comenzó a vocear como un loco.
Y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Porque miren la situación en la cual yo me encuentro. Hay muchas situaciones en las cuales nosotros nos encontramos que tenemos que decir: Señor, ten misericordia de mí. ¿Verdad que sí? Pero lo decimos con humildad, debe de ser. Porque Dios escucha el corazón humilde. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando este hombre comienza a gritar? Lo que generalmente pasa, comienza a gritar porque hay muchas gentes que no quieren, y los lambones, ¿verdad? Que muchas veces un jefe o una persona, una autoridad o un líder va a un lugar y los que se le quieren acercar, no, espérate, échate a un lado. No. Y así pasó con este hombre. La palabra de Dios nos dice que los que iban delante les reprendían, les decían: cállate, ciego de yo ni sé dónde, cállate que Jesús no te va a escuchar. Tú no ves que tú estás estorbando el camino del maestro. Él va a otro lugar y él no quiere saber absolutamente nada de ti. Wow. Por eso es que decía este hombre, dice la palabra de Dios, que al escuchar eso, él gritaba con más fuerza. Aquí vemos que él tuvo una decisión. Ahora, esa decisión que él tuvo fue porque tenía una convicción. En este versículo 38 vemos que él dice: hijo de David. Él estaba convencido, como todo judío que era, que Jesús era ese hijo de David, que Jesús era ese que había sido anunciado para venir y quitarle al pueblo judío la esclavitud. Pero ellos pensaban que de la esclavitud que Jesucristo iba a liberarlos iba a ser del yugo romano, no de la esclavitud del pecado. Y esa fue la promesa que Dios dio allí en el libro de Génesis, que iba a venir uno a liberar la humanidad del pecado, porque ya hubo un pecado cuando esta mujer llamada Eva desobedeció la voz de Dios y su marido Adán. Por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Este hombre tenía una convicción tal, y él dijo: no, este es el hijo de David, este es el prometido, y por eso yo tengo que clamar a él. Y entonces la palabra de Dios dice que él clamó, pero clamó reconociendo que él es Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? Ten misericordia de mí. Él le dijo: ten misericordia de mí. Con estas palabras, él lo que quiso fue demostrarle, decirle: yo reconozco que yo no tengo absolutamente nada, no puedo hacer absolutamente nada por mí. Reconozco que no soy suficiente para ello. Reconozco que lo que yo haga no es suficiente para yo ganar el reino de los cielos. En ese instante, este hombre tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de él? La necesidad de ver. Esa era la necesidad de él. Él lo que quería era ver. Hubo un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? La gente que iba delante de él, que le decía: no, espera, cállate. Ahora, ¿qué pasó con este hombre? Si vemos la palabra de Dios en el versículo 39, vemos que él siguió clamando. Aunque le dijeran lo que le dijeran, era una convicción tan fuerte la de él, una decisión, una meta que él se había trazado, que no importó lo que pasó a su alrededor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros como creyentes en Jesucristo estemos dispuestos a clamar a Dios insistentemente, independientemente de lo que pase a nuestro alrededor. Si tenemos la meta de agradar a Dios, debemos de buscarlo independientemente de que los demás me digan: pero este convertido, ¿qué se cree? Él se cree el más santo del mundo. Independientemente de lo que digan nuestros familiares, porque el Señor Jesucristo prometió, nos dijo que nosotros íbamos a tener problemas en el hogar si venimos a Él. Si vienen los amigos, los compañeros de trabajo, si ellos comienzan a tratar de perturbar nuestra búsqueda del Señor, ¿qué debemos hacer? Hacer como este hombre hizo, insistentemente, de una manera intensa. Él llamó y dijo: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor quiere esto,
que nosotros como hijos suyos clamemos, que nosotros como hijos suyos le busquemos y que nosotros le busquemos con insistencia, con una decisión primero, con una convicción de que Él puede hacerlo y que insistamos en esto, independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué? Este hombre, él sabía que lo que necesitaba era la misericordia de Dios. Y nosotros debemos de tener eso presente, que nosotros necesitamos la misericordia de Dios y que debemos buscarlo a Él cada rato, cada mañana, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Y este hombre ciego, cuando grita así, es porque él dice, esta es mi oportunidad. Y por eso es que vemos nosotros esa desesperación de él, que insiste y dice, Jesús, hijo de David. En nuestras vidas diarias nosotros debemos de imitar a este hombre, a este ciego, que reconociendo su situación, reconociendo lo que pasaba a su alrededor en su vida, independientemente de todas las cosas, él insistentemente pidió a Jesús. Nosotros, una enseñanza que debemos de sacar es que como creyentes en Jesucristo, nosotros no debemos de mantenernos insistiendo en las cosas que le pedimos al Señor. Aunque no veamos que lo que le pedimos al Señor se da en el instante, mantengámonos pidiendo al Señor, orando sin cesar. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer, mantenernos orando sin cesar, no solamente por nuestras necesidades, sino por las necesidades del mundo. Y para que Dios nos use a nosotros como instrumentos para que ellos puedan reconocer que Jesucristo es el Señor. Y que solamente a través de Jesucristo es que nosotros tenemos la vida eterna. Amén. Ahora, esta acción de este hombre provocó algo. ¿Qué provocó esta acción de este hombre de buscar al Señor con desesperación, con vehemencia, clamarle, necesito de ti? ¿Qué fue la reacción que hizo en Jesucristo? Miren, en la manera en que nosotros actuamos delante del Señor, siempre hay una reacción de parte del Señor Jesucristo. ¿Sabían eso? ¿Verdad que sí? Ahora vamos a ver entonces cuál fue la reacción del Señor Jesucristo ante esto que estamos viendo. Pero antes vamos a ver el versículo 40 y el 41. Pero antes de leer estos versículos voy a decirle a ustedes algo. En nuestra búsqueda del Señor, en nuestra búsqueda del Señor Jesucristo, busquémoslo de una forma tal que provoquemos en Él una respuesta a nuestra solicitud. Cuando vamos a Jesús, hagámoslo de forma tal que sea agradable a Él y que eso provoque en Jesucristo una respuesta para nosotros. Eso fue lo que pasó con este hombre. Dice el versículo 40. El versículo 40 dice, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le hizo una pregunta. Ahí vemos ya. El Señor Jesucristo iba caminando por ahí, ok, y la multitud detrás. Y aunque le dijeran a la multitud, le dijeran a él, mira, cállate, tú no puedes hablar a ese hombre. Jesucristo escuchó la voz. Eso indica que cuando nosotros desesperadamente, con vehemencia buscamos al Señor, lo encontramos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El Señor Jesucristo está cerca de nosotros y muchas veces nosotros no entendemos. Muchas veces nosotros, como no tenemos la vista 20/20, no vemos que Jesucristo está ahí con nosotros. Y mucho más en las situaciones difíciles. Y vamos y buscamos ayuda con el otro, con el vecino o quien sea, y con al último que acudimos es a Jesús. Este ciego no lo hizo. Este ciego dijo, no, yo no puedo ir donde los que están a su alrededor. Es el Señor, a Él es mi motivo, Él es a quien yo tengo que ir a buscar. Ahora,
esto que Jesucristo hizo, dice ahí la palabra de Dios, que Jesucristo al escuchar eso le dijo, mandó a buscar al hombre. Dijo, no, tráiganme ese hombre. Posiblemente cuando él dijo a sus discípulos o algo, a quien le dijo, ese es un hombre loco que está clamando, llamándote a ti. Ese es loco, no le hagas caso. Jesucristo dijo, no, tráigamelo. Jesucristo ahí demostró lo que Él es, Dios. Demostró que Él es el líder. Y muchas veces nosotros, lamentablemente, siendo líderes, dejamos que la multitud, los que estén a nuestro alrededor, nos digan lo que tenemos que hacer. Si nosotros estamos convencidos de que somos hijos de Dios y estamos convencidos de que Dios nos puso en un lugar para hacer el trabajo, nosotros escuchemos primero al Señor. Amén. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesucristo se detuvo. ¡Qué bien! Provocó a este hombre eso, que se detuviera. Ahora, se detuvo no más. No, dice el versículo 41 lo que él hizo. ¿Qué dice el 41? Le hizo una pregunta a este hombre. Le dijo, ¿qué quieres que te haga? Esta es una pregunta que podemos considerar una pregunta maravillosa. Una pregunta grande. Y que generalmente el que se acerca al Señor, se acerca en busca de algo. Cuando Jesús está pasando, y este hombre se da cuenta que Jesús es quien está pasando por ahí, va donde él. Jesús se detiene y le hace esta pregunta. Ahora, ¿no sabía el Señor Jesucristo lo que pasaba? ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que Jesucristo lo que quería era medir a este hombre, medir el grado de fe de este hombre, saber por qué, o quería que él le dijera por qué razón estaba pidiéndole que le ayudara. Porque Jesús es el omnipotente, sí o sí, ¿verdad? Jesús es omnisciente, omnipresente, Él sabe todo lo de nosotros, los que nos engañamos a nosotros mismos. Por eso dice la palabra de Dios que el que dice que tiene a Jesucristo y no lo tiene, el apóstol Juan dice eso, él es un mentiroso, está hablando mentira. Muchas veces nosotros queremos hacerle creer a Jesucristo lo que somos y no somos eso. Y Jesucristo conoce nuestros corazones. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y conocía a este hombre. Pero Él quería que este hombre le expresara lo que Él quería de Dios. Y es por eso que le dice, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que yo te haga? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué le dijo este hombre? Le dijo lo que quería. ¿Qué él quería? Lo que más deseó por muchos años en su vida, ver. Y es por eso que le dice Jesús, yo lo que quiero ver. El versículo 41 dice, y le dijo, Señor, que reciba la vista. Wow. Nosotros cuando vamos al Señor tenemos que saber lo que le vamos a pedir. No pedirle a lo loco. Santiago dice, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque ustedes piden mal, no saben pedir. Ustedes nada piden para la carne, piden para su satisfacción, piden para esto, para lo otro. Pero es necesario que nosotros sepamos lo que vamos a pedir al Señor. Porque al Señor Jesucristo le gustan las cosas claras. Al Señor Jesucristo le gusta que cuando yo vaya a Él, yo saber qué le voy a decir. Entonces, este hombre que dijo, que reciba la vista. Gloria a Dios. Ahora, cuando él pide esto, ¿qué ocurre? Y lo que ocurre más abajo, según los siguientes versículos, es el resultado de la búsqueda de Dios. Este hombre, el resultado de la búsqueda de Jesucristo fue esto, lo que vamos a ver más adelante. Jesús le dijo, wow, recíbela. Tu fe te ha salvado. Wow. Mis hermanos, ¿con quién estaba hablando este hombre? Con el dueño del universo, con el que controla todo. La gente dice, no, Jesucristo ya, Dios perdió el control, pero
Dios lo que está es dejando que pasen las cosas porque Él tiene su propósito, permitiendo que pasen las cosas por el pecado que hay en el hombre, porque el hombre ha endurecido su corazón y no quiere hacer lo que debe de hacer para agradar a Dios. Y es por eso que Dios es que está permitiendo todo esto, pero un día el Señor vendrá. Un día Él va a venir y va a decir, soy yo el Señor. Ahora, este muchacho, este ciego, cuando habla al Señor Jesucristo, le dice Señor. Y eso es una palabra muy interesante. Él pudo haberle dicho que yo reciba la vista, yo quiero ver y ya. No, cuando le dice Señor es porque él reconoce que Jesús es el omnipotente. Él reconoce que Jesús es el que sabe todo. Él reconoce que Jesús es el todopoderoso. Reconoce que Jesús es el que puede hacer las cosas en las vidas de nosotros. Y asimismo nosotros debemos de hacerlo. Cuando vamos a Jesús, vayamos a Él reconociendo lo que Él es. Vayamos con temor, no con un temor de miedo a lo que Él va a hacer, como los antiguos egipcios y esa gente tenían temor a sus dioses porque pensaban que sus dioses era para destruirlos. No, el temor que nosotros debemos de tener hacia nuestro Señor es un temor reverente, reconociendo que Él es el Señor, que Él es el Dios y que nuestro amor a Él sea el que nos impulse a tener ese temor. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Esto nos enseña a nosotros algo. ¿Qué nos quiere enseñar a nosotros el autor de este libro, Lucas? ¿Qué nos quiere enseñar a nosotros? Que solamente por medio de la fe es que nosotros debemos de ir a Jesucristo. Que si nosotros no tenemos fe en el Señor, en lo que Él va a hacer, mejor no vayamos, no le pidamos. Tengo una anécdota de una muchacha que ella se iba a examinar. Tenía que haber estudiado desde el día anterior. Y cuando ella va al examen, antes del examen le pide al Señor que le ayude en ese examen. Pero acabando de ella pedirle al Señor que le ayude en ese examen, se rió a sí misma, dijo, pero Jesucristo me va a ayudar, no me va a ayudar porque Él sabe que yo no estudié. Él es el omnisciente, el omnipotente. Entonces, nosotros debemos de prepararnos ante cualquier cosa antes de hacerlo. Si nosotros los estudiantes que están aquí vamos a estudiar, a examinarnos, debemos prepararnos y entonces pedir al Señor Jesucristo, Señor, lo que yo estudié permite que yo pueda resolver eso. En base a eso, este hombre, y eso es por fe que lo hacemos, este hombre demostró que él tenía fe en que Jesucristo podía hacer el trabajo. Él reconoció que ese Señor a quien él estaba clamando es Dios. Él reconoció que ese es el único que puede cumplir, el único que puede responder nuestras peticiones. Y es por eso que vemos aquí que Jesucristo le dice a él, recibe la vista, tu fe te ha salvado. ¿Saben, hermanos, que eso es lo que ha pasado con nosotros? Nosotros éramos ciegos espiritualmente, estábamos muertos sin Cristo. Pero ¿qué pasó? El Señor Jesucristo en su gran misericordia nos dio la vida eterna. Pero la palabra de Dios dice que es por medio de la fe que nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos fe en lo que el Señor Jesucristo hizo, si no tenemos fe en lo que dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el todo suficiente y que Jesucristo fue quien pagó por nosotros en la cruz del Calvario, si nosotros no creemos eso, y eso tiene que ser por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar al Señor, debemos de tener nuestra fe en lo que Él dice en su palabra. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios. Seguro que sí. Yo le digo, sí, usted cree en Dios. Usted cree que Dios existe, que Él hace muchas cosas. El problema tuyo es que tú no crees a lo que Él dice. No crees a su palabra. Jesucristo nos dice a nosotros que el que cree en Él tiene vida eterna. Hay mucha gente que considera
piensa que hay que mantenerse en la salvación, que hay que ganarla. Hay personas que piensan que yo tengo que ganarme la salvación y que puedo perderla en cualquier momento. La palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios dice que el mismo Jesucristo dijo que el que cree en Él tiene vida eterna y no morirá para siempre, sino que vivirá para siempre. Pero eso tenemos nosotros que creerlo. Nosotros tenemos que creer que Jesucristo fue el único suficiente, el único que guardó la ley por completo. Nosotros no podemos guardar ley, porque la ley fue dada, ¿saben a quién? Al pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles. La ley no fue dada a los gentiles, como nos dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. La ley fue dada a ellos. Nosotros tenemos la gracia de Dios, y es la gracia de Dios la que nos ayuda, nos permite a nosotros tener la vida eterna. Dice la palabra de Dios entonces que cuando ocurrió esto con este hombre, dice el versículo 43, y luego vio, Jesús le dijo, recibe la vista. Y luego vio. ¿Y qué pasó? Después de recibirla, ¿qué pasó? Dice el versículo, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hermanos, la acción de Jesucristo en nuestras vidas debe de ser motivo para que nosotros le sigamos. Para que nosotros, una vez que venimos a los pies de Jesucristo, reconociendo lo que Él es y reconociendo que solamente por medio de Él es que nosotros podemos tener la vida eterna y la paz con Dios, debemos seguirle, no quedarnos acá. Bueno, ya yo me convertí a Jesucristo, los demás que hagan el trabajo, yo me quedo aquí en mi casa. Yo leo la palabra y voy el domingo a la iglesia y ya, eso es suficiente. No. La alabanza que yo canté al principio decía, tienen que saber, el ser humano, los que están a nuestro alrededor, tienen que saber lo que Jesucristo hizo en mi vida, con mi diario andar. Pero también ellos tienen que saber que Jesucristo es el Salvador. ¿Y cómo lo va a saber? Si nosotros se lo decimos, porque Dios nos ha dado a nosotros la voz para que lo hagamos. Y eso hizo este hombre, dice la palabra de Dios, que él fue glorificando a Dios. ¡Wow! Como un loco. Ahora sí que era un loco. Ahora sí que era un loco ese hombre. Que cuando Jesucristo lo salva, lo sana, él entonces se va detrás de Jesucristo. Y miren, mis hermanos, hay algo que ya estoy terminando, que deben de ustedes de ver, o debemos ver. Este versículo 42 nos dice a nosotros que Jesús, cuando este hombre en el 41 le pide que reciba la vista, el Señor Jesucristo le dijo, recíbela. Pero ¿qué otra cosa le dijo? Tu fe te ha salvado. Diciéndole, lo más importante en la vida tuya no es que tú hayas recibido la vista natural. Lo más importante es que por medio de la fe has venido a mí y eres salvo. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer esto. Dice la palabra que cuando todo el pueblo vio aquello, que hizo, dio alabanza a Dios. Entonces, las acciones de nosotros, y eso es lo que quiere la palabra de Dios, que nosotros hagamos, que cada una de nuestras acciones hagan que los demás, los que están a nuestro alrededor, glorifiquen a Dios. Amén. Para eso hemos sido llamados nosotros. Para que tener acciones, palabras y cosas, y que todo lo que nosotros hagamos sea para glorificar el nombre del Señor. Que lo que yo haga hoy glorifique a Dios y permita que los demás glorifiquen a Dios. Esa debe de ser nuestra decisión. Termino diciéndole así. Busquemos a Dios con necesidad apremiante. Clamemos a Él reconociendo su señorío. Actuemos de forma tal que recibamos respuesta de acuerdo a nuestra petición para que glorifiquemos su nombre y provoquemos en otros el deseo de alabarle.
que ese sea el pensamiento de nosotros, que ese sea lo que Dios, lo que nosotros querramos hacer. Buscar a Dios de manera vehemente, y mientras lo buscamos, hagámoslo, pidámosle a Él de manera tal que Él pueda responder lo que nosotros pedimos, pero lo vamos a hacer por medio de la fe. Y que lo que nos responda el Señor permita que lo que nosotros hagamos glorifiquemos su nombre y hagamos que otros tengan el deseo de buscar a Dios. Amén. No sé cuál es su decisión. En sus manos está. Y si tú hoy estás aquí, si hay alguna persona que no conoce al Señor, usted puede, así como este ciego recibió la vista, usted puede recibir la vista espiritual, la visión espiritual. Solamente por medio de Jesucristo es que nosotros podemos recibir esa visión espiritual. ¿Cómo? Reconociendo que así como estamos, nosotros no tenemos la vida eterna, no podemos entrar al reino de los cielos, no podemos tener una comunión con Dios, no podemos tener relación con Dios, solamente por medio de Jesucristo. Y Jesucristo prometió que iba a enviar al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el sello de la promesa de que nosotros un día reinaremos con el Señor Jesucristo. Pero eso se logra solamente por medio de la fe, cuando venimos a Jesucristo y reconocemos que solamente por medio de Él es que nosotros podemos ser salvos. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oramos. Padre amado, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno y sabemos que tu Santo Espíritu es el que está haciendo la obra. Tu palabra misma dice: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Pues en el nombre de Jesús la hemos expuesto para que tú hagas lo que quieras. Lo hacemos confiando en ti y te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por tu gran amor para con nosotros. En el nombre santo de Jesús.